Hola hermanos, hoy llegamos a la que habitualmente se le dice carta o epístola de los hebreos con el tema de las ciudades, pero en realidad Hebreos no es una carta, no es una epístola, sino es más bien un manifiesto, una declaración eh, para demostrar que Jesucristo es superior a todo el antiguo pacto, que en todos los aspectos de la importancia que se le daba en el Antiguo Testamento, Cristo lo supera todo. Entonces, mirado desde ese punto de vista, encontramos en el libro, en este manifiesto, este documento, cuyo autor desconocemos, algunos piensan que puede haber sido el mismo apóstol Pablo, otros que no. Lo importante es que sabemos que es inspirado por el Espíritu Santo, porque toda la Escritura es inspirada divinamente. En Hebreos tenemos 4 menciones de ciudades y vamos a leer los pasajes en primer lugar y después lo vamos a comentar. El primero aparece en el capítulo 11 de los versículos 8 hasta el 11. Dice: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos también ellos de la misma promesa, porque esperaba una ciudad o la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Miren qué esperanza tremenda que tenía Abraham. Vamos a analizar, ir un poquito a la vez. Cada palabra tiene un significado especial. Este pasaje nos habla esencialmente de Abraham y su fe. Dice que siendo llamado, obedeció. Muchos son llamados, pero no obedecen el llamado del Señor. Y que somos llamados, somos elegidos para cumplir un propósito. No somos elegidos porque éramos superiores o mejores que los demás. Abraham era un hombre muy rico. Según Génesis 13:2, dice textualmente, era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Él podría haber elegido un lugar fastuoso, con amplias praderas para el ganado y otras ventajas para vivir una vida confortable, cómoda y no tanto de un nómada. Sin embargo, él obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, sin saber a dónde iba. Esto es tener fe. Dios le dijo salir y él salió, pero iba al lugar que iba a heredar, que Dios le iba a dar, pero no sabía dónde era. Iba sin saber a dónde iba. Dice que por fe habitó como un extranjero, viviendo o morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque la promesa era para Abraham y para sus descendientes. ¿Por qué salió y fue así? Porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos.
cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa ciudad con fundamentos no tendría problemas ni de un terremoto. A veces las ciudades más importantes o construidas por hombres en un terremoto se vienen a pique. El arquitecto que la diseñó a esa ciudad es Dios, y el que la construyó también es Dios. Él es el arquitecto y el constructor de la ciudad a la cual Abraham esperaba. En el pasaje del 13 al 16, en este mismo capítulo, leemos: conforme a la fe murieron todos estos. Este es el capítulo clásico acerca de la fe, de la galería de los héroes de la fe. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, no hubieran tenido tiempo de volverse. Pero anhelaban una mejor, una patria mejor. Esto es una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él les ha preparado una ciudad. Muy bien, vamos a ver también palabra por palabra lo que contiene este pasaje. Dice así, continúa hablando acerca de los que miraron sin haber recibido lo prometido. Dice en primer lugar que lo miraron de lejos. Era como si la tenían a distancia. La miraron de lejos, pero con fe, creyendo y saludándola, mirándola y saludándola. Una actitud de cordialidad, era agradable. La saludaba con cordialidad, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tú y yo somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Como dice en el Nuevo Testamento, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Claramente estos dan a entender que buscan una patria que no es la terrenal, una patria celestial. Anhelaban una patria mejor, esto es una patria celestial. Por esta razón, Dios, observándolos, dice así: Dios no se avergüenza de llamarse a sí mismo el Dios de este pueblo, el Dios de este Abraham, de Isaac y de Jacob, que viviendo como peregrinos, sin saber a dónde iban, pero creyendo, salieron con fe y creyendo. Y Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Yo me pregunto, ¿cómo será la ciudad? ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, me imagino que va a ser una ciudad sin humos, con aire puro, sin basurales, con suelos limpios, sin basurales, con suelos limpios, con calles no de tierra o de pavimento negro, sino calles de oro, que son limpias y brillantes y permanentes. Así dice la Escritura. Las calles allá
son de oro. Pasamos ahora al capítulo 12 de Hebreos. Capítulo 12 leemos desde el 18 hasta el 24. Este pasaje es muy interesante porque nos habla de algo que en el propósito de Dios para su pueblo, para su iglesia, ya ha ocurrido. Hay que observar cuando uno lee la Escritura si está hablando de tiempo futuro, tiempo presente o tiempo pasado. Leamos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy temblando. Este era el Sinaí. Este monte era el lugar donde Dios había dado los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios a Moisés. Pero en este pasaje dice que nosotros, ya habiendo creído en Jesús como el Mesías, no nos hemos llegado a el Sinaí. Nos hemos llegado a otro monte que se llama el monte de Sión. Sino, dice el verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. A todo esto hemos llegado y en la cúspide de este monte, el monte de Sión, dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada. Lo máximo, lo más importante, la cúspide de este monte es la sangre rociada del Señor Jesucristo. Quiero repasar brevemente esta secuencia. Es sumamente importante, hermanos. Lo negativo es que no se habían acercado al monte del Sinaí. Pero la gran realidad positiva era que se habían llegado al monte de Sión, al nuevo pacto que Dios ha hecho por nosotros. Se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles. Es lo que dice en Apocalipsis. Una multitud de ángeles que nadie podía contar. Y a los que están inscriptos, registrados en los cielos. Dios tiene un libro donde escribe, donde anota el nombre de los creyentes. En ese libro, en esa ciudad, está el libro. Y hemos llegado a ese lugar porque nuestro nombre ya está escrito. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos. O sea, a los creyentes que han ido ya a estar con el Señor. Todo esto está incluido en este pasaje que nos deja absortos. Y todo en tiempo pasado. Es que en la mente divina todo esto para nosotros ya ha ocurrido. Para Dios, que es eterno, esto es una realidad. Y hemos llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Hemos llegado ya a estar con Él. Posicionalmente estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y a la sangre rociada, que fue el precio más caro de toda operación que se ha registrado en este mundo. La sangre rociada del Calvario, de la cruz. La sangre goteó y cayó en tierra. Hay un cuarto pasaje, es muy breve y con esto terminamos. Está en Hebreos 13, verso 14. Y dice así: no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Me gusta como lo está en la Dios habla hoy. Dice, vamos en busca de la ciudad futura. Amén.